Buenos días, hermanos y amigos. En esta mañana vamos a tener nuestro devocional en el libro de los Salmos, en el capítulo 1. Y vamos a ver aquí dos formas de vivir la vida, es decir, eligiendo el camino correcto es el tema en esta mañana. Y Dios nos muestra dos formas de poder experimentar o vivir nuestra vida en este mundo. En el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando aquí y dice: feliz el hombre, dichoso el hombre, bienaventurado es feliz, es dichoso. Aquel que disfruta en cierto sentido de la vida es aquel que no anduvo en consejo de malos. Es decir, cuando habla la Biblia del consejo de malos, está hablando de aquellos hombres o aquellas personas que no tienen en cuenta a Dios en su vida. Entonces son personas que han aprobado no tener en cuenta a Dios. Es decir, para ellos les va y le viene la idea de la persona de Dios, de su palabra, de sus principios. Por lo tanto, ellos viven de acuerdo a sus propios criterios, a sus propias filosofías o filosofías aprendidas de otros, y viven de esa manera. Y dice, y lo otro es que eso se hace un estilo de vida. Entonces, entendiendo que para poder mostrar quiénes somos o poder nuestras acciones muestran aquello que nosotros pensamos y aquello que nosotros se forman nuestras actitudes, de dónde se forman nuestras actitudes, y de ahí por ende nuestras acciones. Por lo tanto, el no tener en cuenta a Dios me va a llevar a vivir la vida a mi propia forma y a mi propia manera. Por lo tanto, los resultados van a ser diferentes de aquel que sí tiene en cuenta a Dios. Y entonces, en primer lugar, dice que no anduvo, es decir, no anduvo según su propio criterio. 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es decir, los principios de Dios, la palabra de Dios establecida para el ser humano. Dios nos ha dado principios en su palabra para poder vivir, para la vida, para mi propia relación conmigo mismo, mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación con los demás. La vida es relaciones. Por lo tanto, Dios nos ha dado su palabra para que podamos dirigirla en base a esos principios. Es decir, esta ley establecida por Dios, esta palabra establecida por Dios, va a tocar mi mente cuando yo la leo, la estudio, la aplico a mi vida. Realmente eso va a transformar mi pensamiento, ya que el pensamiento, el corazón del hombre es de continuo, solamente el mal, pero en este caso es esa palabra que va a ir transformando mi vida, mi manera de actuar y mis acciones. Es decir, pensamiento, conocimiento de la palabra, 2, actitudes, y luego se traduce en conductas. Por lo tanto, los principios de Dios son firmes y son duraderos y traen buenos resultados. Versículo 3 dice: será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre que tiene en cuenta a Dios, el hombre que vive bajo la soberanía de Dios, el hombre que hace la voluntad de Dios y trata de andar en los caminos del Señor conforme a lo que Dios ha establecido para el ser humano, dice, será como el árbol, y un símil ahí, como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, la corriente de un árbol plantado a las orillas de un río siempre estará verde, siempre dará su fruto. Venga el verano o el otoño, o venga lo que venga, siempre estará con vida. ¿Ve? Entonces, en otras palabras, vendrán dificultades, vendrán momentos difíciles en la vida, y podrá enfrentarlos porque está basado y cimentado en esta palabra que permanece para siempre. Esa es la forma de vida que Dios da al ser humano y quiere darle al ser humano, quiere darle a usted y quiere darme a mí. Pero lo segundo que muestra aquí, dice, es la otra forma de llevar la vida. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán ellos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice, no así los malos. Y aquí está hablando, cuando dice el malo, es aquel que no tiene en cuenta a Dios.
es aquella persona que ha decidido voluntariamente vivir conforme a él le parece. Si tú le dices algo, dice, ¿qué te importa a ti? Yo vivo como a mí me parece, como yo creo, como me enseñaron, como tal filosofía dice, pero no le tiene en cuenta a Dios. Dice, los malos, dice la Escritura, son aquellos que viven a su manera, a su propia manera. Es decir, para ellos no hay principios, para ellos no hay, en este sentido, mandatos de parte de Dios, porque no le tienen en cuenta ni sus principios, ni sus estatutos hacen mella en su corazón porque no lo tienen en cuenta. Entonces dice el Señor, para terminar, que es el segundo camino que usted puede elegir, serán como el tamo que arrebata el viento, es decir, serán como la paja que se la lleva el viento. Tendrán una vida inestable, ¿verdad? Y sus decisiones serán inestables. Podrán lograr cosas, seguramente. Podrán obtener cosas, seguramente, con su esfuerzo humano. Pero ¿sabe qué? Su vida estará vacía por dentro. No tendrá paz, no tiene rumbo, no tiene esperanza. Y entonces es aquí donde la Escritura dice, porque Jehová conoce, Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Halla la puerta y pasó el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Dice la Escritura, lleva a la perdición. Usted elige o andar en el camino de Dios, teniendo en cuenta, o vivir conforme a los principios de Dios, o vivir a su propia manera. Y el Señor lo va a decir, que si usted elige vivir a su propia manera, será su vida como el tamo que arrebata el viento. Cualquier cosa lo moverá y cualquier cosa le producirá desesperación y usted no tendrá firmeza ni esperanza. Déjeme decirle, venga a Cristo. Él vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, es decir, al malo donde yo estaba, donde usted estaba, hermano amado, y donde en el camino en que vivíamos, de ahí el Señor nos rescató y nos ha hecho sus hijos por su sola gracia. ¿Sabe? Usted necesita volverse a Dios de todo corazón y decirle, Señor, yo quiero andar en tus caminos. Que Dios le bendiga en esta mañana.